El tema de hoy es la introducción a la antropología filosófica. ¿Qué es la antropología filosófica? De manera general, podemos decir que la antropología filosófica es una rama de la filosofía que se preocupa por investigar cuál es la esencia propiamente de lo humano, pero sobre todo en su relación con el bien y la verdad. ¿Qué distingue a la antropología filosófica de otro tipo de antropologías? Cuando uno escucha la palabra antropología, es normal que la asocie a el estudio de los restos antiguos de las culturas humanas, o que lo relacione a las culturas humanas en el presente, cómo funcionan las tribus en países lejanos. Pero esas antropologías no son propiamente filosóficas. Estos ramas del saber, estos tipos de conocimiento, surgen sobre todo a partir de la modernidad, ahí por el siglo XVI, siglo XVII, cuando la civilización occidental comienza a darse cuenta de que el hombre se ha vuelto un nuevo objeto de conocimiento y un problema para sí mismo. Explicaré, por lo tanto, ahora mismo el origen de estas distintas disciplinas, distintas antropologías que suelen llamarse antropologías positivas, para después pasar a la distinción específica de la antropología filosófica. Hacia el siglo XVI, siglo XVII, la civilización europea comenzó a salir de sí misma. Comenzó a darse cuenta de que existen otras formas en las cuales lo humano se manifiesta, otras culturas, por las salidas geográficas, por unos movimientos económicos y sociales, por las transformaciones al nivel de lo político. Las distintas ciencias positivas que habían sido fundadas más o menos en esa época, como la física y la química, gracias al nuevo método empírico deductivo que había fundado Galileo y que se habían dedicado a estudiar los astros, los animales, la biología, los seres vivos, la física, los seres en movimiento, se dieron cuenta de que el ser humano merecía una disciplina que se preguntara por él mismo. Fue pasando el tiempo y después los avances que hace Charles Darwin a nivel de lo biológico y con el descubrimiento de la evolución hacen que el ser humano tenga que plantearse qué es entonces lo propio de lo humano. Ya no es algo que se da por sentado. Así es como surgen estas antropologías positivas, la antropología cultural y la antropología social, que ya toma su expresión más propiamente científica y formal en el siglo XX con el antropólogo Claude Lévi-Strauss. Estos antropólogos empiezan a hacer viajes alrededor del mundo y empiezan a hacer descripciones de cuáles son las distintas tradiciones, religiones, ritos, costumbres, leyes, normatividades, organizaciones políticas que el humano puede tener a lo largo del ancho mundo y del globo terráqueo. No es lo mismo entonces ya vivir en Europa que vivir en Asia, que vivir en África o en Australia, pero siempre es una vida propiamente humana. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos qué es lo propiamente humano, siendo que hay distintas expresiones de ello a nivel de lo cultural. Esa es la antropología cultural o la antropología social. La antropología histórica, o la antropología incluso biológica, busca, más bien, preguntarse por cuál ha sido la evolución de la experiencia de lo humano a lo largo de la historia de la cultura. Estos antropólogos pues, suelen estar asociados a los que buscan restos arqueológicos, fósiles, buscan cuáles son los orígenes de la cultura humana, yendo a las fuentes históricas positivas. ¿Cuáles son esos restos de la historia humana que nos permiten conocer cómo ha sido el ser humano y cómo han sido las distintas expresiones culturales que él ha tenido a lo largo de la historia? Si a esta metodología sumamos además el paradigma de la evolución, veremos que los antropólogos también se ocupan del proceso de hominización, es decir, de cómo un cierto ser primitivo, biológico, una cierta especie, a través de la historia, ha ido tomando la forma que hoy conocemos como lo propiamente humano o como Homo sapiens. Entonces tenemos así dos tipos de antropología, una que se ocupa de las distintas formas culturales del ser humano en el presente, que se conoce como antropología cultural o antropología social, y otra que es la antropología biológica, la antropología histórica, también conocida como antropología positiva, que busca los restos y las evidencias a lo largo de la historia para responder a la pregunta sobre el hombre. Sin embargo, una serie de filósofos a principios del siglo XX, sobre todo en la década de los años 10, los años 20, los años 30, que venían de distintas escuelas filosóficas como el neocantismo o como la fenomenología, se dieron cuenta que ninguna de estas antropologías y ninguna de las otras ciencias positivas daban cuenta
de la pregunta por lo propiamente humano. ¿Qué es esto propiamente humano? Esto propiamente humano es lo que ya la historia de la filosofía desde antiguo se ha preocupado y ha intentado poner sobre la mesa. En ese sentido puede hablarse de dos maneras distintas de entender la antropología filosófica. La primera, como el saber propiamente filosófico que ha existido desde la antigua Grecia y que ha tenido un desarrollo a lo largo de la historia de la filosofía y que se pregunta por la esencia del hombre respecto del bien, respecto de la verdad y respecto de su relación con la naturaleza. La otra antropología filosófica es esta que mencioné antes y que se funda en el siglo XX hacia las primeras décadas. En la primera manera de entender la antropología filosófica podemos contar a la escuela sofista, Sócrates, Platón, Aristóteles, San Agustín, los filósofos medievales, Descartes, Kant, y así podemos hacer una historia de la filosofía preguntándonos por cuál ha sido la idea del hombre en estos distintos filósofos. Evidentemente, el modo como estos distintos filósofos se han preguntado por el ser humano ha sido distinto que el modo como los biólogos, como los historiadores, como los psicólogos ya a finales del siglo XX se han preguntado sobre el hombre. Así, por eso podemos llamar a esta antropología propiamente filosófica. ¿Por qué? Porque considera al ser humano como una entidad separada de la naturaleza, como una entidad que no se explica con las categorías que las ciencias naturales explican el resto de cosas. Y así es como se distingue también la antropología filosófica de la psicología. La psicología, a pesar de preguntarse explícitamente por el hombre y por las leyes que ocurren en la vida humana, o las leyes esenciales y las causas y efectos de las expresiones de lo humano, la psicología se queda simplemente al nivel de lo mental, de la psique o del alma, que en términos modernos se conoce como mente, y explica las distintas relaciones causales que ocurren en los distintos fenómenos mentales. Sin embargo, la filosofía, también respecto de la psicología, dice eso todavía no es suficiente. La experiencia primordial de lo humano, que se caracteriza por la experiencia de la libertad y de la búsqueda de la verdad y del bien, necesitan una disciplina con otra metodología. Las tres preguntas fundamentales que se hizo Kant: ¿qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué me está permitido esperar? Y que además, según Kant, están resumidas en una cuarta pregunta: ¿qué es el hombre?, son las que conforman la antropología filosófica propiamente dicha. ¿Por qué? ¿Por qué los filósofos se han ocupado de separarse de los distintos saberes que el resto de las ciencias positivas le ofrecen para buscar la esencia de lo propiamente humano? Pues porque hay un momento en la existencia humana en el que el ser humano abandona esa relación natural con el mundo y empieza a preguntarse por sí mismo. Es decir, el ser humano puede volverse un problema para sí mismo. El propio Agustín de Hipona lo había formulado así, después de que murió uno de sus grandes amigos: me hice un gran enigma para mí mismo. ¿En qué consiste en ese enigma? En que hay un cierto momento de la existencia en el que ya no está claro quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. Y las preguntas kantianas: ¿qué me está permitido esperar? ¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? La filosofía, en ese sentido, busca entender lo propiamente humano en esta experiencia de la libertad, en esta separación respecto del mundo que deja al ser humano en un desasosiego y en una pregunta por la totalidad. Es decir, las grandes preguntas tienen que ser respondidas, siempre en una tensión hacia la verdad y hacia el bien. Porque este drama de no saber quién soy, me impone la obligación de preguntarme cómo debo vivir. Por supuesto que aquí la antropología roza directamente con la ética. La ética entendida como esta dimensión de la filosofía, esta parte de la filosofía que se pregunta por el bien y por la vida buena. Pero la antropología no es solamente la pregunta por la vida buena, la incluye, sino que también es la pregunta por la esencia de lo propiamente humano. Sin embargo, vemos que la pregunta por la esencia de lo propiamente humano no puede contestarse nunca, de manera general. Porque el ser humano, y así lo han atestiguado muchos filósofos a lo largo de la historia de la filosofía, no carga consigo propiamente una especie, una esencia universal que le diga cómo tiene que ser. El fenómeno de la libertad y la experiencia elemental de lo humano como ser libre atestiguan que nadie puede decirme
quién debo de ser, sino exclusivamente yo. Pero este saber no puede hacerse simplemente tomando las distintas opiniones y las distintas ideologías que los medios de comunicación, la política, la escuela, la familia me van presentando, sino que yo debo hacerme cargo por sí mismo de esas distintas propuestas y evaluarlas. Y ahí es en donde radica lo verdaderamente científico de la antropología filosófica. Porque a pesar de que las ciencias modernas, sobre todo a partir de Galileo, nos propongan una metodología empírico-deductiva basada en la observación y en la experimentación y en la experiencia empírica, la experiencia elemental de lo humano no cuenta con esas herramientas. Necesita hacer hipótesis sobre cuál es la vida buena, sobre quién soy yo y quién puedo ser y quién quiero ser, y después ponerlas a prueba a través de la acción en la vida humana. Y ahí es en donde radica la antropología filosófica, en el estudio serio, en la reflexión científicamente considerada sobre aquello que me constituya como ser persona.